aquí. Muchas gracias. Para introducir a nuestro orador, bueno, soy yo. Solo intentando moverme de presentador a predicador. Puedes abrir tu Biblia en el Evangelio según Marcos. Vamos a Marcos. Vamos a estar en Marcos capítulo 6. Capítulo 6. ¿Cómo han sido los últimos 2 años para ustedes en el ministerio? Un pastor me dijo, o comentó, y cito, yo no necesito esto más. Termino la cita. Un artículo religioso hecho para la prensa asociada, un pastor de 46 años, que amaba su iglesia, 20 años en el ministerio pastoral, renunció después de años. Y el título del artículo fue que para muchos pastores estos años han sido mucho para ellos. Y yo me pregunto si tú tuviste una dificultad similar en los últimos años. Si fue estar ministrando en la pandemia o el gran reinicio, tú decides cómo llamarlo, o si fue muchos ministros batallando, porque muchas iglesias sintieron el peso de la desunión, de la falta de unidad. Y algunos de sus colegas en ministerio sé que han vivido la estadística en vida propia. Más de 1,000 pastores dejaron el ministerio pastoral cada mes, de acuerdo a una estadística. 83% de los ministros, 83% de las esposas de los ministros mencionaron que querían que sus esposos dejaran el ministerio lo antes posible. El 50% mencionaron que dejarían el ministerio si hubiera otra manera de poder traer sustento a su casa. Otra estadística mencionó que el 90% de los ministros no dejarían el ministerio a menos de que cumplan los años para un retiro. Y esto refleja la fatiga, el dolor en el ministerio pastoral. Otro porcentaje importante mencionó que estaban agotados. Un 80% dijeron que el ministerio les ha afectado negativamente a sus familias. Otro 90% dijo que se sentían inadecuados en cuanto a su entrenamiento para poder llevar a cabo el ministerio. Y otro porcentaje importante mencionó que no tenían un amigo cercano a ellos. Mi intención en compartir estas estadísticas contigo es animarte. Porque los últimos años han sido muy difíciles, muy duros. Pero encuentro estas, no solamente estadísticas, pero yo conozco personas que han estado sufriendo de una manera importante en esta temporada. Y hay algo en las dificultades que hemos vivido que han mostrado cosas que ya estaban ahí. Y creo que una de las cosas que ha salido a la luz, aparte de la desunión que está existiendo en las iglesias locales, una cosa importante que ha salido a la luz es unas esperanzas equivocadas en el ministerio. Y encontré un pasaje en el Evangelio de Marcos que creo que son importantes, que creo que son el ajuste perfecto de las expectativas.
Y quisiera que pudiéramos ver este pasaje juntos. Este pasaje que yo creo que está intencionado para poder moldear nuestro entendimiento sobre el ministerio. Un pasaje que creo que inspirado por el Espíritu, incluido por Marcos en su manera sabia de presentar este evangelio, para que como creyentes podamos, especialmente los líderes, discípulos, ministros, para que podamos ver lo que está comunicando en la manera en que está presentando el ministerio de Jesús, seguramente por el apoyo y el relato de Pedro en este evangelio, pero cómo nos debe moldear nuestro entendimiento para ajustar nuestras expectativas del ministerio, para poder reconocer lo inadecuados que somos, para que claramente puedan ser establecidas las metas y que nuestras expectativas puedan ser ajustadas. Es un pasaje que no tiene una correlación perfecta con el ministerio hoy. Es a partir del versículo 7 de Marcos 6. Es un pasaje familiar para ustedes seguramente. El momento en que Jesús envía a los 12 y los lleva y los envía a una excursión, a una misión. Son llamados en el capítulo 12 y fueron enseñados en el capítulo 4, versículo 6, fueron designados y también ahora nuestro Señor Jesús los está enviando en su primer viaje. Los está entrenando a través de la dificultad, para que puedan ver que no va a ser un ministerio de un solo hombre. El Señor invirtió tiempo, les dio responsabilidades santas, los comisionó. En su envío los convirtió en representantes, con los enviados. Y yo creo que al mirar los principios de este pasaje, podemos ser instruidos de cómo debemos pensar en el ministerio. Cuando las temporadas son temporadas de bendición, de facilidad, o cuando también hay temporadas de dificultad, división y problemas. Así que vamos a ver este pasaje en Marcos, que creo que está estratégicamente puesto para ajustar nuestras expectativas. Del 7 al 13, vamos a llamarlo el llamado al ministerio, es uno de emulación. El llamado al ministerio es uno de emulación. Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. Entonces, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Los empezó a enviar de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó, y estas fueron sus instrucciones, que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de la población, y en cualquier lugar que no os reciban, ni os escuchen, al salir de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. En el envío de Jesús, de estos discípulos como parte importante de su ministerio en Galilea, Jesús nos muestra algo sobre el ministerio. Y aunque nuestro ministerio no se asemeja a este envío particular, eso quiere decir, estoy agradecido que hayas traído más de un cepillo de dientes a esta conferencia. Hay verdades centrales en este párrafo del 7 al 13 que nos muestran que su ministerio se ve como el ministerio del Señor en maneras significativas y notables. O sea, cómo ellos y cómo nosotros emulamos al Señor en nuestra misión, en nuestro ministerio.
para que podamos tener las expectativas correctas de lo que implica el ministerio y qué es lo que debe producir, qué es lo que debe salir de ahí. Yo creo que el primer aspecto notable de su ministerio que debemos emular es la enseñanza que nuestro Señor les ha enseñado. Lo vemos en la segunda parte del versículo 6. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, podemos ver que la enseñanza de Jesús era el enfoque de Marcos durante estos capítulos. Y mucho se puede decir del ministerio de Jesús, de ser un ministerio presente, de confirmación, con señales sobrenaturales, un ministerio de compasión, con sanidades notables, tremendas. Pero Marcos continúa enseñándonos, mostrándonos que Jesús, más que cualquier otra cosa, era mostrado como un maestro. Las multitudes se maravillaban de cómo enseñaba. Él tenía una manera particular de enseñar que hacía que su ministerio encarnado, que sus señales, que todo fuera notable, pero su enseñanza era aquello que lo distinguía más que cualquier cosa. Ellos estaban maravillándose de su enseñanza. Puedes ver, la enseñanza de Jesús era el elemento definitorio de su ministerio. ¿Y qué tipo de predicador era Jesús? Era bíblico, era vívido, era poderoso, era profético, era lleno de verdad, claro, era ilustrativo, venía de parte del Espíritu, autoritativo. Hablaba de tantas cosas, su confianza en la Escritura salía cuando él hablaba acerca de temas como el asesinato, amar a tu hermano, hipocresía, la naturaleza de la oración. Usó tantos elementos de la vida que su audiencia se sentía familiarizado con estos temas. Cuando hablaba de ciudades, de pájaros, de flores, él tenía un estilo simple con un poder importante. Las personas eran atrapados por su enseñanza. Tenía una confianza en la palabra y esto era notable en sus palabras. Frecuentemente decía, o no sabéis que las escrituras dicen, y como su manera de enseñar era tan comprometida con la verdad, también se convertía en ofensivo para los líderes religiosos. Les causaba tanta consternación que enseñó y enseñó. Así que hace sentido que si Dios envió a su Hijo para ser un predicador, así que su Hijo, cuando envía a sus discípulos, a sus embajadores, Él se asegurara que ellos fueran maestros. Y esto es exactamente lo que vemos en nuestro texto. Jesús modeló enseñanza en sus discípulos desde el versículo 6 y en lugares anteriores desde la manera en que Él los encomienda a esta misión. Y ellos salen enseñando con la misma autoridad con la que enseñó Jesús. Versículo 11, ellos fueron llamados a que las personas lo escucharan. En el versículo 12 también se dice que ellos fueron y predicaron que todos se arrepintieran. Dios dio a su Hijo y Él fue un predicador y su Hijo ahora está haciendo que sus discípulos fueran predicadores. Es un punto muy simple, pero es importante cuando predicación no es exactamente lo que está de moda, lo que está en boca de todos. Cuando hay tantas otras cosas que se están ofreciendo a la iglesia para que formen parte de su dieta espiritual. Hombres, Dios te ha encomendado a ser un predicador de la palabra de Dios, porque Jesús fue un predicador. Y no solo su enseñanza era algo que estaban emulando. Ellos enseñaban como Jesús enseñaba, en su manera, en su estilo, como un predicador enviado por predicadores o como predicadores enviados como predicador. Vemos también que modelaron su autoridad. Vemos que ellos fueron enviados de 2 en 2. Era parte de la ley que vemos en el Nuevo Testamento para poder darle
peso a lo que demonio. Hay sabiduría en un ministerio plural. Cuando vemos a más de una persona, como un lugar como aquí, donde tenemos a tantos hermanos en el mismo canal, como sabemos, es traer alimento espiritual a sus vidas en conferencias como esta. Entendemos perfectamente por qué los envía de dos en dos, pero también vean lo que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Exousia, esta palabra que era la marca de la enseñanza de Jesús y la marca de cómo se condujo en este mundo. Jesús envía, comisiona a estos hombres y ellos van en la autoridad de Jesús. Miren, cuando el capítulo 3, cuando llama a sus discípulos, Jesús, en el capítulo 3 de Marcos, los llamó para él. No nada más para su causa, sino para su misión. Pero su llamado fue hacia ellos. Y su relación con Jesús fue una que les proporcionó esta autoridad. Y ahora Jesús los envía en su nombre y bajo su autoridad. No fueron enviados para hacer algo nuevo. No fueron enviados para ser innovadores. No era una tarea de emprendedor. Ellos simplemente estaban participando de la autoridad de Jesús. Ellos estaban haciendo lo que Jesús ya había hecho, continuar lo que Jesús ya había hecho. Creo que uno de los grandes tesoros del ministerio, uno de los grandes peligros, es aquellos que están intentando traer innovaciones al evangelio. Vamos a hacer algo atractivo. Vamos a hacer algo culturalmente importante, relevante. Cuando Jesús simplemente envió a estos hombres para enseñar y que enseñaran bajo su autoridad. Ellos fueron y representaron a Dios y con ellos representaron su mensaje en sus labios, la autoridad de Dios, y trajeron consigo una prueba de lo que vendría al mundo. Porque estamos viendo que ellos traían una muestra del poder de Dios, de que el reino mesiánico estaba ahí. Y que no solo vino a través de la enseñanza de lo Jesús, sino que fue manifestado con poder y demostrado con veracidad del evangelio, mostrando la autoridad de Dios sobre todo el mundo caído. Y Jesús les dio autoridad sobre espíritus inmundos para poder representarlo a Él y para que todos aquellos que lo escucharan pudieran recibir un adelanto del mundo que vendría. Y mientras ellos sacaban demonios, ellos estaban mostrando fidelidad y obediencia. Y ellos así que estaban emulando su enseñanza, su autoridad, sino también su instrucción. Y estas instrucciones son interesantes, ¿no? Versículo 8, no lleve nada para el camino, sino solo un bordón. No pan, no alforja, ni dinero en el cinto. O sea, algunos de ustedes son malos al estar haciendo una maleta, como yo, por ejemplo. Y tu esposa te ayudó con tu maleta. Yo sé que ese es el caso del Dr. Lawson. Pero es como si pusieran todo en la cama y solo tomaran un saco. Eso es todo. Esto parece ser una manera no muy sabia para viajar. Pero Jesús es insistente de que solo necesitan 4 cosas y nada más. Un cinto, sandalias, una túnica y una vara. Ok, vayan. Ve, tienes una vara, un cinto, unas sandalias. Y los comentaristas muestran preocupación y contribuyen cosas o comentan cosas importantes o interesantes sobre esto. Ellos dicen, bueno, esto es porque Jesús me estaba mostrando una manera de demostrar sobre los filósofos de ese tiempo. Y esos también viajaban ligero, pero la verdad es que ellos no llevaban zapatos. Ellos no estaban a favor de la autoridad, ellos eran precursores de los hippies. Y eso no es lo que estos hombres usaron.
o el modelo que siguieron. El hecho de que llevaban un cayado, unas sandalias, un cinto, más que cualquier otra cosa, eran los que los hijos de Israel debían llevar al salir de Egipto. Yo creo que en Éxodos 12:11 muestran una similaridad muy clara con respecto a lo que estaba sucediendo aquí. La naturaleza del evento, la naturaleza de su misión. Hay algo más grande que el éxodo que está sucediendo aquí. Y hay unas relaciones, unas conexiones. No llevan un plan B, van en completa dependencia de Dios. Un bordón, un cinto, van en paz, no llevan artefactos para defenderse, llevan su confianza en Dios. Hay una urgencia en su envío, una vulnerabilidad, una verdadera dependencia y confianza. Estos discípulos fueron enviados y no parece ser que muy equipados. En su comentario, Edwards menciona lo siguiente, el envío de los 12 fue prematuro y nos puede tomar por sorpresa porque para nosotros esto no parece ser o traer mucha paz. Pudieron haberse sentido exasperados con esto o se hubieran opuestos al mensaje de Jesús. Su percepción de Jesús fue y continuará siendo una llena de una falta de entendimiento. El compromiso de Jesús de preparar a sus discípulos fue un testimonio para nosotros hoy. El envío de ellos hoy nos sirve para ver la manera en que Jesús había enviado a los suyos. Y esto testifica a nosotros, a creyentes de cada época, que el cumplimiento de la palabra de Dios depende no en la perfección o el mérito de los misioneros, sino en la autoridad, en el llamado autoritario y equipado de Dios, de Jesús. Mira, si Jesús es aquel que nos envió, todo lo que necesitamos es un cayado. Solamente si hay un perro en el camino o algo así. Nada más para poder animarte cuando a veces ya no puedes andar. Solo necesitas un cayado, una túnica es suficiente. Dios va a proveer lo demás. Así que tú tienes hoy a estos discípulos en una obvia dependencia de Dios. Tal vez no tan preparados, pero totalmente llamados y equipados porque Jesús es el que los está enviando, adecuados porque están operando bajo la autoridad de Jesús y equipados en maneras más importantes, posiblemente faltantes de otras cosas, pero Jesús los ha enviado. ¿Sabes? ¿Puedes tú cansarte en el ministerio? Te recuerdo algo, Jesús es quien te ha enviado. Esta no fue la manera o la carrera más llamativa, o la mejor del mundo. Yo creo que esto ya debe ser claro para ti hoy. Mira, tú puedes darte cuenta de la estadística, ellos fueron equipados, pero no pueden hacer nada. Yo no sé cómo construir nada. Yo no puedo enseñar matemáticas. Mis hijos están en preparatoria, yo no puedo hacer matemáticas, yo no puedo dar clases de matemáticas. Y yo no hago esto porque es lo único que puedo hacer. Yo conozco el producto de esta marca, yo pudiera haber trabajado en esta otra cosa. Yo hago esto y sigo haciendo esto y sigo perseverando y sigues predicando y sigues pastoreando y sigues dando todo lo que tienes para tu gente, evangelizas porque Jesús te envió. Y ahí es donde está lo adecuado que estás para el ministerio. No hay nada en tu apariencia. No, es la simplicidad del mensaje. Y tú lo ves aquí el mensaje, en el versículo 12. Ellos proclamaban que todos se arrepintieran. Y ahí está. Cantamos acerca de la fe. Y la fe es eso, que nos conecta con Dios, con Jesús.
en arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el otro lado de la misma moneda que nos recuerda lo que es más importante para pecadores. Todos tienen una conciencia y todos han ofendido a Dios. Y todos necesitan ser advertidos de que es momento de preparar el camino del Mesías. Y así es como los discípulos salieron a predicar. Lo mismo que Jesús predicó. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cercano. El arrepentimiento era vital y es lo que resume el Evangelio de Jesús en sus primeros días de ministerio. Y es exactamente el mensaje que estaba en sus labios porque ellos escucharon a Jesús predicar arrepentimiento. Y ellos fueron a su imagen y semejanza. Instrucciones dadas acerca de la hospitalidad, tan relevantes para aquel tiempo del Nuevo Testamento. Cuando leemos acerca de Dios, de Juan, los evangelios de Juan y la manera en que hay que tratar a los falsos maestros, esto era común. Las instrucciones dadas acerca de limpiar el calzado de sus pies por aquellos que lo rechacen, cómo deben de ellos ser de un mismo sentir y cómo este mensaje debería hacer llamar y atraer los corazones, pero aquellos que lo rechazaran, ellos serían simplemente llamados a limpiar el calzado de sus pies y buscar otras ciudades. Básicamente lo que está diciendo es como la tierra de los gentiles, limpiar el polvo de sus pies, de su calzado. Y ellos vienen siguiendo las instrucciones de Jesús en una manera muy, muy peculiar, vienen en su autoridad, en su enseñanza. Y ellos dependientes de su autoridad. Y esto creo que es lo que Marcos quería que entendiéramos acerca de ser enviado. Cuando vemos la Gran Comisión en Mateo 28, vemos instrucciones menos específicas, pero el mismo mensaje enfocado nuevamente en el ministerio de Jesús, instrucciones específicas de enseñar todas las cosas que os he mandado, bautizándoles. Así que las cosas que son importantes son claras. Y Marcos quiere que entendamos que el llamado al ministerio involucra emular a nuestro Señor. Somos llamados a ministrar en la misma manera, al mismo estilo que Jesús. Pero aquí no es donde termina esta historia. No en la manera que Marcos lo presenta, no en la manera que el Espíritu lo inspiró. En un estilo de Marcos, él presenta una historia dentro de otra historia. Intercalación, o conocido como un sándwich, o tortas de Marcos. Y es la historia dentro de otra historia. Pasa todo el tiempo en Marcos. Le encanta esto. Jesús maldice la higuera, luego va al templo, luego regresa a la higuera. Hay algo que sucede ahí. Lo corrupto que está el templo y también la higuera, y luego ambos sirven como lado y lado de la misma historia. Tenemos a la mujer de flujo de sangre y luego otra vez una narrativa yendo con otra. Y es su manera de presentar las historias Marcos en un arreglo, en una manera de presentar donde lo de en medio te está diciendo algo acerca del final de la historia. Porque hasta el versículo 30 encontramos el final del envío de los discípulos. Así que es lo que hay en medio. Bueno, el llamado al ministerio es un llamado de emulación. Bueno, la voz del ministerio es una que lleva valentía y lleva un compromiso con Dios. Vean el versículo 14 al 29. Quiero mantenerme alto. No podemos usar PowerPoint en esta conferencia, en esta iglesia, pero bueno, si uso PowerPoint en este púlpito, MacArthur sube y me dice: apartados de mí, nunca os conocí. Así que
Así que mejor resumimos. El único PowerPoint que usamos es el PowerPoint de Lawson. Así, apuntando. Así. Ese es el apuntador de Lawson. Así que ¿cuál es esta sección de en medio? Esta sección de en medio. ¿Cuál es? ¿De qué trata? Es un recordatorio hermoso del mejor. Ese es el mejor. 12 habían sido enviados, pero uno llevaba tiempo trabajando, preparado antes de su nacimiento para apuntar a Cristo como el Mesías. Y aquel es uno de los mejores ejemplos, de acuerdo a Jesús. Mateo 11:11, de los nacidos de mujer no hubo uno mayor que Juan. Y Marcos nos hace un recordatorio. ¿Ves? El rey Herodes se enteró de esto. ¿Ves? Está conectado a lo que leímos en el versículo 13. O sea, mujeres y hombres siendo sanados, la predicación del arrepentimiento. Bueno, Herodes se enteró de esto. Pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, conocido. Algunos dijeron que Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le había dicho a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. ¿Qué error cometeríamos si no nos diéramos cuenta que el ejemplo de Juan el Bautista está diseñado para acompañar a cada uno de los que fueron enviados? Mira su ministerio. No hay nadie como el primo Juan. Él no cree, él no le importa si a Herodes Antipas, no le importa acerca del hermano hijo de Herodes Felipe y Herodías y lo que estaba sucediendo. A Juan le importaba la justicia, le importaba la piedad, le importaba la santidad, le importaba que las personas, que la gente se preparara. Aquel que él no estaba y no era, tenía el privilegio de poder desatar las sandalias de sus pies. Jesús como rey, él estaba buscando como prioridad dejar en claro que que Dios demanda perfecta santidad. Y el Mesías prometido, de que habían hablado en los años pasados, había llegado y él iba a restaurar todo lo que Dios había prometido. Él iba a traer un reino donde Dios sería exaltado en un trono. Este es la preocupación preeminente de Juan. Él no está preocupado por encontrar y llegar a sus años del retiro. Juan no está preocupado si las personas le dicen que su ministerio es relevante o ser atractivo para la cultura. Él está preocupado por otras cosas y lo vemos en su higiene y en su dieta. A él no le importa el mundo. A él le importa la justicia y apuntar a Cristo. Y nadie lo hace mejor. Solo hay 2 pasajes en Marcos que no se tratan de Jesús. El primero en el capítulo 1, cuando es la descripción del ministerio de Juan, y este. Es significativo, es importante, que nos llevan y que apuntan a la valentía, a la seguridad, al coraje, a la valentía de Juan el Bautista. Y esta manera de intercalar las historias
está con una intención clara, no asustarnos, sino llenarnos de valentía y fortaleza y abrir nuestros ojos, ver que el mayor que lo ha hecho, el mayor ejemplo de los hombres, Juan el Bautista, aquel que precedió al Señor y aquel que llega primero a la muerte también. Marcos no es conocido por dar tanto detalle. Él normalmente se mueve a un cierto paso, pero esta historia realmente llegó a un punto donde él tiene que ser descriptivo porque esta muerte debe ser recordada en nuestras vidas día con día, cada vez que vamos a representar a Jesús. Y aquí vemos a Herodes. Y mira, y hasta Herodes mismo tenía una conciencia. Y a Herodes le gustaba escuchar a Juan. Mira, estaba interesado en el judaísmo. Y él estaba interesado en los milagros, en lo profético. Así que fue traído del calabozo. Estamos hablando de un pozo en el piso. Ahí estaba encadenado. Y Herodes lo sacaba del calabozo para entretenimiento. Su conciencia sentía algo. Y cuando esto sucedía, lo volvía a mandar al calabozo. Y un día, y decidió hacer una fiesta de cumpleaños para, para sus oficiales, varias personas que estaban ahí. Y trajeron a una chica para danzar. Salomé, nos dice la historia. La hija de Herodes. Un comentarista dice que Herodías, que el certificado de matrimonio que tenía con Herodes no sería validado hasta que fuera validado por la sangre de Juan el Bautista, porque ella había estado planeando su muerte desde el principio y ella manda a su hija a este festival mundano y danzaba. Y el rey decía, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le jura, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Ella se presenta apresuradamente al rey con su petición y es feo, es malvado. En griego es como un deseo que me des inmediatamente en un plato, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. O sea, intencionalmente puesto para traer una conclusión al drama. Yo quiero inmediatamente el plato, en un plato de Juan el Bautista. Así que este festival mundano termina en una tragedia. En una tragedia. La única voz, aquella que no le importaba si eras un tetrarca que no. J.C. Ryle dice, un predicador solitario que no tenía ninguna otra arma más que la palabra de Dios. Trae terror, incomoda al rey. Y Herodes estaba asustado. Pero Herodes estaba más asustado de lo que las personas, sus amigos, creyeran de él. Él estaba atrapado en esta situación. Y así que, vean el versículo 26, se puso muy triste. Sin embargo, a causa de sus juramentos, que mandó la decisión, promulgó que Juan fuera decapitado. Y le trajeron la cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Horrible. Una tragedia. Le trajeron la cabeza de Juan. Tiranos, siempre, siempre, los tiranos siempre odiarán
la justicia. Y los pecadores harán lo que sea para silenciar la voz que insiste en la justicia de Dios. Y Juan, él ya no está. Herodes patético, débil, pero Juan firme, fiel, cumple su propósito. MacArthur dice, puede ser fiel o puede ser popular, pero rara vez podrá hacer las dos cosas. Y ahora Juan, él ya no está. Pon eso a un lado del llamado a emular a Jesús. Ponlo ahí, justo a un lado. Porque lo que este párrafo nos enseña, lo que esta historia nos instruye, nos muestra que sí, somos llamados a ir y hablar de parte del Señor. Y lo hacemos con su autoridad, con su instrucción y su mensaje. Y lo hacemos como Juan, con seguridad, coraje, no, sin temor a las consecuencias. Nos costará todo en nuestras vidas. Versículo 29, vienen los discípulos de Juan, se llevaron el cuerpo. Es lo único decente en toda esta historia y lo llevaron a sepultar. Y sin otro comentario, versículos 30, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. El tercer punto, la labor del Evangelio es invencible. ¿Qué es lo que nos muestra la muerte de Juan? Créeme, es más que esa voz que clamó en el desierto. Nos muestra que lo que empezó Jesús no puede ser detenido. Nos muestra que aquel que llamó y apuntó a Jesús más que cualquier otra persona, cuando su vida estaba en riesgo, él no falló. Él no falló en cumplir las expectativas de su ministerio. Él ya había dicho que yo debía menguar para que Él crezca. Ya lo había dicho. Y cualquier predicador fiel diría y sentiría lo mismo. ¿Cuáles son tus expectativas del ministerio? ¿Cuáles son tus metas en 5 o 10 años? Algunos pedirían un plato y una bandeja. Porque así es como terminó Juan. Y lo que aprendemos de ministerio en este pasaje, acerca de un ministerio que persevera, acerca de la manera correcta de ver las expectativas, es el llamado, hermanos, es que el llamado al ministerio muchas veces viene acompañado por una bandeja con una cabeza. La misión y la muerte vienen de la mano, el discipulado y la muerte vienen de la mano. Su sangre, la sangre de Juan, clamaría desde la tierra, clamando. Sangre perfecta, una sangre presentada al final del Evangelio de Juan que trae perdón. Y como Tertuliano dijo, esa sangre se convierte en la semilla y la iglesia crece de esta semilla. Y nosotros seguimos a Cristo, seguimos a Jesús. Y aunque está esta voz de no comprometernos con el mundo, sabemos lo que va a hacer a través de nosotros, porque es invencible. Y nosotros confiamos siguiendo a Jesús, porque emulamos su enseñanza y su manera, en su manera y semejanza. Y también necesitamos, seguramente, emular su muerte.
Por eso el apóstol Pablo dice que la muerte de Cristo fue manifestada en él. Por eso es que entendemos que la causa de ministerio es la causa del discipulado, es venir y morir. Por eso es que la bisagra de este pasaje viene en el 8:45. Si alguno quiere venir en pos de mí, Marco 8:34, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Hermanos, el llamado al ministerio necesita ser visto, iluminado en la forma de una cabeza en una bandeja. Solamente algunas semanas atrás, aquellos misioneros que están sirviendo en Ucrania, y ellos fueron advertidos meses atrás. Ellos fueron advertidos por el consulado, les dijeron que no podían ser protegidos. Son hermanos, parte de esta iglesia, han servido ahí por 30 años. Y mientras oraban y buscaban sabiduría en torno a esta decisión, tenían la manera, tenían la habilidad. Nadie los hubiera culpado si hubieran decidido irse al aeropuerto y volar a casa. Pero ambos nos escribieron y nos dijeron, queremos quedarnos. Queremos estar aquí por las iglesias. Queremos ver esto. Porque entendieron que sus expectativas cuando firmaron, cuando eran 3 décadas menores, más jóvenes que ahora, que cuando no tenían ni idea de lo que el futuro en ese país sería, o su ministerio, o su preparación, o su ministerio, o lo que iba a implicar representar a Cristo en esa nación, ellos entendieron que el último costo del discipulado es, y no radica en preservar nuestras vidas, radica en representar a Dios. Y se quedaron. Ya han estado ahí por 2 semanas. Y el otro día estuvimos viendo un Zoom donde vimos cómo oran, cómo se reúnan en un baño en la noche. Están hablando con el pastor MacArthur. Y nunca olvidaré ese momento cuando una de sus esposas dijo, estaba como dando peticiones de oración. Y pastor John MacArthur, ¿cómo les mandamos? ¿Necesitan dinero? Les damos dinero. Lo que necesiten, ¿qué les enviamos? Y esta hermana dijo, si no salimos con vida de esto, ¿cuidarías a nuestra hija? ¿Cuidarías a nuestra hija? Claro, claro que sí. Porque el costo del discipulado es y nos lleva a emular a Jesús. Y eso puede llevarnos a presentar nuestra cabeza en una bandeja. ¿Y sabes qué sucede? La cruz y la resurrección. Juan el Bautista está más vivo que nunca. Y no necesita más saltamontes hasta que Dios traiga su nuevo cielo y nueva tierra. Seguro va a haber algo mejor que lo que comía en aquel tiempo. Y Juan nos mirará a los ojos, a ti y a mí, mientras perseveramos en el ministerio pastoral. Seguramente rascará su cuello y dirá, valió la pena, valió la pena. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gracia manifestada en tu palabra. Siempre abre nuestros ojos, siempre nos muestra
partes de nuestro corazón que necesitan arrepentimiento, que necesitan ser examinados. Así como tú ajustas nuestras expectativas de Dios, ayúdanos a servir con un celo. Danos gracia para perseverar, no en nuestra propia fuerza, sino por fe en el Hijo de Dios, quien murió por nosotros y se ha sentado a tu diestra y intercede por nosotros. Gracias, Señor, por esta conferencia, por este tiempo que tenemos para estar juntos. Gracias por poder ser animados en tu palabra y poder seguir adelante, siendo animados en el nombre de Jesús. Amén. Let's stand together.